allá en la cruz y me compró mi salvación allá en la cruz. Amén, amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bendito el nombre del Sí, Señor por Señor. esa Amén, obra de amén, compra. amén. Amén, amén, amén. La obra de compra que Él realizó allá en la cruz del Calvario. Amén, amén. Aleluya. Vamos a ver las escrituras en el libro de Génesis, capítulo 26. Génesis, capítulo 26. Vamos a estar leyendo del 1 al 5. Amén. Amén. Génesis, capítulo 26, del 1 al 5. Amén. Leemos la palabra, honrando el glorioso nombre de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Brahma. Amén. Amén. Después tuvo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció el Señor y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Amén. Amén. Amén, amén. Señor, te damos gracias, Padre. Infinitas gracias, Señor, le damos en esta maravillosa hora por el hermoso privilegio, Señor, de reunirnos, Padre, en este lugarcito, Padre. Reunirnos alrededor de tu nombre, Padre Celestial. El nombre que le ha placido a usted, Señor, manifestar en este último día, Padre. Señor, venimos honrando este nombre, Padre. Venimos honrando todo tu santo ser, Padre Celestial. Gracias por la fuerza, Señor. Gracias, Señor amado, por la salud. Gracias por todas las bendiciones naturales y espirituales, Señor Dios de la gloria. Gracias por el pan de cada día, Padre. Gracias por el aire que respiramos, Señor Dios de la gloria. Gracias por todas las cosas que usted permite, Señor. En esta preciosa tarde, Padre, vengo bendiciendo la palabra, ungiendo la palabra para la hora, Señor. En base, Señor amado, a la unción de 7 truenos, Señor. Porque 7 truenos, Señor amado, es nuestro mensaje, Padre. Porque 7 truenos, Señor, son tus leyes. 7 truenos, Señor amado, son tus mandamientos. 7 truenos, Señor amado, es la palabra viviente, Padre. En esta maravillosa tarde vengo uniendo este lugar con tu espíritu, Señor Dios de la gloria. Y todo espíritu contrario al espíritu de Cristo, Señor, lo tomo bajo mi control por la autoridad de la palabra, la cual se encuentra en carne humana, Señor. Padre, sea la persona, Señor amado, del pilar de fuego, la persona de Jesucristo, la persona de la palabra ungida, abriendo, Señor Dios de la gloria, todos estos misterios, Padre celestial. Porque hay una pequeña manada aquí reunida, Señor. Hay un pequeño pueblo hambriento de ti, Señor, sediento de más palabras, Señor. Porque usted prometió que en esta última hora usted revelaría todo misterio y cada misterio en las Escrituras, Señor. Así que estamos en expectativa, Señor. Oh Dios de la gloria, estamos con buena actitud hacia ti, Señor Dios de la gloria. Estamos, Señor amado, oh Dios todopoderoso, en posición de adoración, Señor, y de recibir más de ti, Padre. Señor, vengo reprendiendo todo espíritu de incredulidad, Señor, todo espíritu de duda, todo espíritu de desánimo, todo espíritu que es opuesto al servicio en esta noche, sea quebrantado por el poder de 7 truenos, Señor Dios de la gloria.
en esta preciosa hora, Padre, sea el pilar de fuego haciéndose manifiesto, Señor, con todo poder y gloria, Padre, para la gloria y la honra de su nombre y para la edificación de nuestras almas. En su nombre. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Es una hermosa escritura, hermano, la que tenemos aquí. Creo que estas escrituras son muy poco se usan, muy pocos la hemos usado, pero yo creo que el Señor nos está guiando hacia toda la palabra, porque toda la palabra contiene el misterio de Dios, porque toda la palabra es Dios. Entonces, si la palabra es Dios, toda la palabra es un misterio, y toda ella tiene que abrirse, porque todo misterio tiene que ser abierto en esta última hora. Y nos damos cuenta aquí, hermano, que la escritura dice que después que hubo hambre en la tierra, después dice, hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Miren, era una repetición de los acontecimientos, porque en los días de Abraham había habido hambre. Nosotros hemos leído la historia, cuando hubo hambre, hubo, hermano, hambruna en los días de Abraham, y él tuvo que emigrar hacia Egipto. Y aquí miramos ahora a su hijo Isaac, el de la promesa, que en los días, ahora ya no en los días de Abraham, sino en los días de Isaac. Eso tiene gran significado, hermano, espiritual. Y aquí lo vamos a ver con la ayuda del Señor. Cómo es que en los días de Isaac, hubo hambre. Dice, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Miren, ¿qué hacía Isaac, el de la promesa? Yendo, hermano, en dirección hacia los filisteos. ¿En busca de qué? En busca de alimento. En busca de alimento. Porque había una gran hambruna. Y eso tiene doble aplicación espiritual, hermano. Lo primero que puedo ver aquí, ciertamente Isaac, hermano, el de la promesa, la simiente de Abraham, estaba emigrando, hermano, de su tierra y yendo en busca de alimento hacia el territorio de los filisteos. En cierta ocasión el profeta dijo, el profeta mensajero de la séptima edad, dice el profeta, cuando un hombre tiene hambre, dijo el profeta, y esto es lo natural, cuando un hombre tiene hambre, él es capaz, dice, de pedir. Él es capaz de pedir prestado. Él es capaz de robar. Dice, cuando un hombre está con hambre, dice, hambriento, él es capaz aún hasta de robar, es capaz de hacer cualquier cosa cuando un hombre está hambriento. ¿Ve? Pero las escrituras aquí, hermano, hablan de cosas naturales para tipificar cosas espirituales. En estos días, hermano, en los días de Isaac, era una hambruna física, natural, para tipificar una hambruna espiritual que estaba representada desde los días de Isaac para hablar de los días de nosotros. Usted dice, pero ¿cómo? ¿Por qué sacar esa conclusión que era hablando de los días de nosotros? Aquí lo vamos a ver. Cuando dice que en los días de Abraham hubo una hambruna, Abraham, el padre de la fe, y luego en los días de su hijo, la simiente de Abraham, los días de Isaac, se repite el acontecimiento, una gran hambruna. Estas hambrunas representaron, hermano, hambre espiritual, o sea, escasez espiritual. Hubo una gran necesidad, hermano, espiritual en los días de Abraham, en tipo, que estaba hablando, hermano, de una sequía espiritual en los días de nuestro padre William Marion Branham, porque William Marion Branham es nuestro padre espiritual. Aleluya. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Amén. Este profeta es el padre espiritual de una simiente elegida en el tiempo del fin. Así que las escrituras son escritas y no son escritas así como dicen popularmente o vulgarmente, dicen al bolsazo. No fue escrita al bolsazo. Todo fue escrito allí, hermano, con propósitos específicos de parte del Dios Altísimo. Entonces,
las hambrunas. ¿Cuántos saben que hubo una escasez espiritual en los días del profeta William Marion Branham? Hubo una escasez espiritual, hermanos, porque él vino exactamente a la séptima edad de la iglesia. Y esa séptima edad de la iglesia estaba raquítica, muerta espiritualmente. Había una resequedad espiritual. Sí, amén. Había una hambre, hermano, espiritual. Sí. Porque ellos habían rechazado el alimento que Dios había provisto para la simiente a través de su profeta. Eso es en los días del profeta William Marion Branham. Pero que de nosotros somos la simiente real de Abraham. Amén, amén. Somos la descendencia, somos los hijos de nuestro Padre, el Padre de la fe. Y en estos días, hermano, se repite nuevamente el acontecimiento. Amén, amén. Porque hoy, hermano, hoy literalmente hay una gran escasez espiritual. Sí. Hay una hambre espiritual en las iglesias porque no tienen alimento espiritual. Entonces, la hambruna se repite en un orden espiritual. Señor. Porque el único grupo, el único pueblo, hermano, que tiene alimento espiritual, ese se llama la esposa de Jesucristo. Únicamente la esposa de Jesucristo tiene, hermano, alimento sólido en esta hora. Amén, amén. Es la única que tiene verdadero alimento espiritual. Pero fuera de la esposa, todo está, hermano, lleno de hambruna, Gloria a Dios. escasez de alimento Sí, espiritual. Señor. Entonces, dice la Escritura, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, Bendito Dios. y se le apareció el Señor. Oiga, hermano, oiga, cada palabra aquí está unida. Amén, amén. Y se le apareció el Señor y le dijo, no descienda a Egipto, Aleluya, amén, amén. habita en la tierra que yo te diré. Sí, Señor. Oiga, qué bonito, hermano, cuando los hijos de Dios estamos en aprieto, cuando los hijos de Dios estamos, hermano, en circunstancias feas, Sí. Dios se hace presente. Y uno tiene que tener la suficiente espiritualidad o mente espiritual para entender que Dios se nos hace presente y Él extiende su mano para con sus hijos en cada circunstancia negativa que se presentan en nuestras vidas. Dios está siempre presente. Gloria a Dios. Amén, Amén. Sí, Señor. así. Justamente cuando Isaac no hallaba para dónde agarrar, entonces dice allí la Biblia, en el versículo 2, se le apareció el Señor Sí. y le dijo, no descienda a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Sí, Señor. En otras palabras, no vayas a otro territorio, Isaac. Isaac, no te vayas a otro territorio, habita en la tierra que yo te diré, Correcto. en la tierra que yo te diga. Sí. Y Él a nosotros, hermano, nos ha dado una tierra también a nosotros. Dios. Él nos ha provisto una tierra a nosotros. Sí. Y es la tierra, hermano, de los 7 truenos. Amén, amén, Es el territorio de la adopción. Sí, Señor. Y Él le dice allá a Isaac, dice, no te vayas a otro territorio, sino a la tierra que yo te diga. No te vayas a otro lugar. Hermanos, no se vayan ustedes a otro lugar. Aleluya. Que no sea el lugar, el territorio que Él nos dio a nosotros. Él nos asignó un territorio a nosotros, ungido con 7 truenos. Sí, Señor. No se muevan de allí. ¿Por qué? Mire lo que le dice Él después. Habita, verso 3. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Mire qué tremenda palabra. Le dice, habita en esta tierra, en la tierra que yo te diré. Habita en la tierra que yo te diré y estaré contigo. Amén. No es una grandiosa palabra esa, hermano. El Señor nos ha dado una tierra, un territorio espiritual a nosotros. Amén, amén. Y ahora nos está diciendo, porque lo que Él le dice aquí a Isaac, se lo está diciendo a la simiente de Abraham. Sí. Y esos son ustedes. Sí. Nos está diciendo, si ustedes permanecen en esta tierra que yo les he dado, ¿cuál tierra? 7 truenos. Yo estaré con ustedes. No es algo maravilloso eso, hermano. Es algo real, hermano. No es algo ficticio, no es una invención de hombre. Es las escrituras abriéndose por sí solas. Sí. Él le dio una promesa a Isaac. Si tú permaneces en la tierra que yo te di, entonces yo estaré contigo. Amén, amén. Qué maravilloso. ¿Qué importa, hermano?
¿Qué importa, hermano, quién quiera apoyarnos o quién no quiera apoyarnos? Si Dios está de parte nuestra, ¿qué importa lo demás? ¿Qué importa quién esté de acuerdo o no esté de acuerdo con nosotros? Pero que si Dios está de acuerdo con nosotros y Él prometió estar con, no solo con nosotros, sino en nosotros. Amén, amén, amén. Sí, Señor. Lo que alguien más diga, eso no tiene ninguna importancia para nosotros. Lo que nos importa es que Él se nos ha aparecido y nos ha hablado y nos ha dicho: permanezcan en esa tierra, en la tierra que yo les he dado, y yo estaré con ustedes. Amén, amén. Eso es lo maravilloso. Amén, amén, amén. Y ustedes tienen que creerlo. Amén. Hermano, esto es por fe. Hermano, ustedes tienen que tener fe en esta palabra. Nosotros tenemos que tener fe en esta palabra, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya. Sin revelación espiritual es imposible agradar a Dios en esta hora. Sí, Señor. Amén. Entonces Él sigue hablando y le dice: y estaré contigo y te bendeciré, Sí. porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, Gloria a Dios. y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Oiga, era por causa de Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Sí, Señor. Amén. ¿Sabían ustedes que todas las naciones de la tierra hoy están agarrando bendición por causa de la simiente de Dios que está alrededor de toda la tierra? Sí, Señor, así es. Porque por causa de la simiente de Dios, Dios no ha destruido este mundo todavía, porque todavía la simiente de Abraham está regada por toda la tierra. Y por causa de esta simiente, Dios no ha destruido este mundo. Sí, amén, amén. Gracias, Señor. Por cuanto, verso 5, por cuanto oyó Abraham, oiga esto, hermano, por cuanto oyó Abraham mi voz. Sí, amén. ¿Qué cosa escuchó Abraham? Su voz. Oiga lo que le está diciendo, ¿no? Si lo leemos detenidamente, él está diciendo: por cuanto oyó Abraham mi voz. ¿Qué escuchó Abraham? La voz de Dios. ¿Y qué cosa es la voz de Dios? Dice el profeta mensajero de la séptima: la voz de Dios es un trueno. La voz de Dios es un trueno. Abraham, hermano, él escuchó los truenos. Él escuchó la voz de Dios, literalmente lo dice la Biblia. Por cuanto él escuchó mi voz. Y la voz de Dios es un trueno. Gloria a Dios. Hermano, cuando Dios le habló a Abraham y confirmó o afirmó el pacto con Abraham, eso eran truenos. Sí. Cuando Abraham está escuchando la voz de Dios, eran truenos. Sí. Cuando Dios hizo un pacto, hermano, sin condiciones con Abraham. ¿A dónde lo hizo? En Génesis capítulo 12. En Génesis 12, Dios le habla a Abraham y hace un pacto, que era un pacto, dijo, incondicional. Los pactos bajo condiciones ya habían pasado. Sí, así es. El primer pacto bajo condiciones fue Dios haciéndolo con Adán. El segundo pacto fue Dios haciéndolo con Noé. Eran pactos bajo condiciones. Pero cuando hace el pacto con Abraham, hizo un pacto sin condiciones. Es incondicional. Gloria a Dios. Hermano, ese era trueno. Sí. Crean, era un trueno de parte de Dios. Era la voz de Dios. Y Abraham escuchó estos truenos. Y viene aquí la escritura y nos dice: por cuanto oyó Abraham Amén, amén. mi voz. Sí, Señor. Amén. Por cuanto escuchó nuestro padre. Por cuanto escuchó William Marion Branham. ¿Saben ustedes eso? Que Branham y Abraham es el mismo nombre. Sí, así ¿Sabían ustedes eso, hermano? Que Abraham y Branham es el mismo nombre. es. Dios colocó, hermano, en estos nombres 7 letras. Y colocó la H intercalada de Elohim. Y cuando Abraham dice que escuchó la voz de Dios, él había escuchado truenos. Sí, así es. Amén. Y cuando Dios le habló a su profeta Branham, Branham recibió los truenos. Sí. Es exactamente lo mismo. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué se llamó Abraham? Porque dijo que él sería padre de naciones. Porque él sería el padre de la fe. Y Branham llegó a ser padre de naciones. Sí, así es. Miren,
Llegó a ser padre, hermano, de la fe. ¿Cuál fe? La revelación. La revelación de los 7 truenos. Amén, amén, amén. Señor, así es, Señor. Entonces, pónganle mucho ojo a esta escritura. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Qué es eso? Todo eso que es la palabra. Amén, amén, amén. ¿Era qué cosa? La voz de Dios. ¿Y qué es la voz de Dios? Truenos. Amén, amén. Abraham recibió los truenos. Sí, sí. Abraham escuchó truenos. Y Abraham recibió truenos. Amén, amén. Miren qué tremendo. Entonces, Abraham es el padre de la fe. Aleluya. Padre Gloria a Dios. espiritual. Abraham, hermano, él es el padre Abraham, nuestro padre espiritual. Y él escuchó truenos, los truenos, la voz de Dios. Abraham recibió truenos, la voz de Dios. Y él fue hecho el padre espiritual de la simiente del tiempo del fin. Sí. Por eso es que nosotros podemos captar las palabras de este profeta. Así es, amén. Porque tenemos la misma percepción profética. Miren, la simiente de Dios en esta última hora tiene la percepción profética para captar las palabras de un profeta. Bendito Dios. Porque no eran las palabras de ese profeta, era Dios en ese profeta. Amén, amén, amén. ¿Pueden ver esto? Versículo 12, versículo 12. Hoy en la mañana me despierto y lo primero con lo que me despierto es con este versículo. Génesis 26, 12. Y yo me desperté y que no se me olvide, Señor, que no se me olvide. Y me quedé dormido. Y después me volví a despertar y pum, recordé Génesis 26, 12. Que no se me olvide, que no se me olvide. Hasta que me levanté. Cuando me levanté, lo primero que hice fue buscar la Biblia. Yo no sabía lo que decía. Yo no sabía lo que decía Génesis 26, 12. No lo sabía. Pero inmediatamente cuando me levanto, lo primero que hice fue buscar la Biblia y revisar lo que decía. Y yo no entendía por qué. Génesis 26, 12. Pero cuando llegó a la Biblia dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo el Señor. Eso fue todo. Si uno lo lee así sin revelación, como que no hay mucho. Pero él dice, y sembró Isaac. ¿Quién era Isaac? El de la promesa. Isaac era el de la promesa. Isaac nos representa a nosotros. Nosotros somos los de la promesa. El Señor Dios extendió promesas para la simiente del tiempo del fin, la cual es la misma simiente, la simiente de Abraham. Sí, Señor. Nosotros somos los de la promesa, pero somos representados en Isaac. Isaac fue el de la promesa en lo natural. Sí, amén. El hijo prometido en lo natural. Y entonces dice, y sembró Isaac en aquella tierra. Está hablando de siembra natural. Siembra natural para representar una siembra espiritual. Sí, así es. Nosotros, hermanos, hemos estado sembrando y cosechando en lo espiritual. Gloria a Dios, aleluya. Nosotros hemos estado sembrando y hemos estado cosechando en lo espiritual. Bendito Dios. Aquí las escrituras, hermano, está hablando de cosas naturales para representar las cosas espirituales. Sí, amén. ¿Para quién? Para un pueblo con percepción profética que podría captar estas palabras y colocarlo en el orden espiritual. Amén, amén, amén. Gracias. Hemos estado sembrando y cosechando en lo espiritual. Sí, amén. Y dice, y cosechó aquel año 100 por 1. Alabado el ¿Qué Señor. significa 100 por 1? Una cosecha buenísima. Sí, así Amén, es. amén. La mejor cosecha, 100 por 1. Sí, amén, amén. Hablando en lo natural. Sí. Pero a nosotros nos está hablando desde aquí en un orden espiritual. Amén, amén, amén. Porque Gloria a Dios. nosotros, hermanos, estamos cosechando la palabra original. Aleluya. Hemos sembrado y hemos cosechado la palabra original, Sí, Señor. la cosa verdadera, 100 por 1, Gloria a Dios. en el orden Sí, espiritual. Señor, amén. Y dice, y le bendijo el Señor.
verso 13. El varón se enriqueció y fue prosperado. Alabado. Oiga, el varón se enriqueció. Ahora, estamos diciendo de que esto es en un orden espiritual para nosotros. Me está diciendo la Biblia, hermano, que esta clase de simiente de Abraham, aquí representándonos a nosotros, él fue enriquecido como físicamente. En lo natural, hermano, él fue enriquecido para representar a nosotros el enriquecimiento espiritual que nosotros hemos recibido. Hermano, ustedes han llegado a ser enriquecidos espiritualmente. Si ustedes no se dan cuenta de eso, yo no sé por qué no se dan cuenta, pero ustedes, no hay otra clase de gente que sea tan enriquecida espiritualmente como ustedes aquí. Sí, Señor. Así es. Piensen en eso. Así es, sí, Señor. Porque estamos siendo representados en Isaac, el de la promesa. Gloria a Dios, aleluya. La simiente de Abraham. Y este hombre siendo enriquecido sobremanera, en extremo, Sí, Señor. está representando a un pueblo espiritual Amén. que está siendo hoy mismo enriquecido sobremanera Sí, espiritualmente. Señor. Y nosotros debemos de considerar esto. Sí, amén. Así es. Mientras la gente afuera está muriendo, hermano, por falta de alimento espiritual, ustedes están siendo enriquecidos espiritualmente. Eso es lo que me está diciendo. En otras palabras, yo soy de gran estima, ustedes son de gran estima para el Dios Todopoderoso. Amén, Porque a Él le ha placido enriquecerlo a ustedes. Mientras la gente está muriendo anémica, Amén, 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 espiritualmente hablando allá afuera, ustedes están siendo prósperos y bendecidos y enriquecidos espiritualmente en el alma. Gloria a Dios. Qué glorioso. Sí, Señor, gracias. Y no tenemos culpa, porque eso le plació a Dios hacerlo así. Aleluya. Entonces dice, hermano, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Sí, así. Oye, estas palabras, hermano, son para nosotros en un orden espiritual. Lo primero que dice es que el varón se enriqueció. Nosotros hemos sido enriquecidos. Hemos estado enriqueciéndonos en la revelación de la palabra. Y dice que fue prosperado. Nosotros hemos sido prósperos espiritualmente hablando. Hemos sido prósperos, hermano. Hemos sido prosperados y seguimos prosperando espiritualmente. Y luego dice, y se engrandeció. Dios nos ha engrandecido, no nosotros. Él nos ha engrandecido por su revelación. Lo que para muchos esto no es nada, no significa nada, para Dios esto es grande. Amén. Porque lo que para el hombre dice es locura, para Dios dice eso es grande. Sí, Señor, amén. Eso dice Pablo, el apóstol Pablo. Y lo que para Dios dice es locura, para el hombre es grande. Sí. Lo que el hombre llama grande, para Dios eso es necedad, dijo Pablo. Entonces, hermano, lo que Dios nos ha dado a nosotros es sumamente grande. Lo que Él está dando hoy a sus hijos predestinados es sumamente grande. Y Él nos está engrandeciendo Alabado al Señor. espiritualmente hablando. Y luego dice, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Hermano, Él nos seguirá enriqueciendo, nos seguirá engrandeciendo espiritualmente hasta que lleguemos a ser sumamente poderosos, tan poderosos que llamaremos a existencia, Así es. que la palabra será hablada y llamaremos a Sí, existencia, Señor. porque Él termina, hermano, llamando a existencia a través de carne humana. Amén. Amén, amén, amén. Amén. Esto nos representa esta escritura. Y luego dice, y tuvo hato de ovejas, Sí. en lo natural, oiga, y hato de vacas, y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Los filisteos, el hombre, aquel varón, el hijo de Abraham, la simiente de la promesa, fue enriquecido, fue enaltecido, fue prosperado y llegó a ser muy poderoso. Tanto así que los filisteos le tuvieron envidia. En la tierra de ellos. Y en la propia tierra de ellos. ¿Eh? Ellos llegaron a tenerle envidia. Y esto aquí, todo esto aquí que estoy leyendo, hermano, en lo natural, es aplicable en un orden espiritual. ¿Qué representan los filisteos?
Los filisteos representan incrédulos. Los filisteos es un símbolo de los incrédulos. No los creyentes, sino incrédulos. Y estos incrédulos filisteos le tuvieron envidia a Isaac, la simiente de Abraham, por cuanto Dios lo había prosperado en gran manera. Sí. Pero esta envidia aplica en un orden espiritual. Así es. Ustedes recuerdan, el profeta de la séptima edad, él dijo que Jesucristo, cuando él fue crucificado, lo pusieron en la cruz y lo clavaron. Una de las causas fue ¿cuál? Por envidia. Por envidia. Sí. Dijo el profeta de la séptima edad. Una de las causas por la cual Cristo fue crucificado en la cruz fue por causa de envidia. Sí, Porque le tenían envidia, porque él era espiritual. Por su ministerio, dice la Biblia. ¿Sí? Por su- Pueden ver lo que nos está diciendo la Biblia. Estos hombres, los filisteos, símbolos de los incrédulos, hoy, dice que le tuvieron envidia al hijo de la promesa, a Isaac. ¿De qué nos dice? ¿De qué nos está hablando entonces? Hermano, la gente, los incrédulos hoy, pero incrédulos ¿dónde? No allá el borrachito, incrédulos dentro del mismo mensaje, se tornarán en envidia y celo religioso por causa del engrandecimiento espiritual que Dios le ha placido darnos a nosotros. Amén, 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 Señor. amén, amén, amén. Tiene que cumplirse toda la escritura. Sí, sí, Señor. Eso es lo que hoy se está llevando a cabo. Sí. Entonces dice aquí la Biblia, y los filisteos le tuvieron envidia, y todos los pozos, oigan, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, oigan, los criados en los días de Abraham, todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, todos los pozos, ¿sabe qué representa los pozos? Todos los pozos, no un pozo, todos los pozos que había abierto Abraham en sus días, tipo de los 7 sellos. ¿Qué es un pozo? Algo que contiene agua. Pozos contiene agua. ¿Qué contenía los sellos? Agua espiritual. Agua espiritual. Dice que Abraham en sus días, sus criados, sus siervos, habían abierto pozos en plural. Y que todos los pozos que Abraham había abierto, miren lo que sigue diciendo, dice que los filisteos los cerraron. Los cerraron y los llenaron de tierra. Oiga, ¿quiénes hicieron eso? Los incrédulos. Después que nuestro padre Abraham abrió los pozos, 7 sellos, pozos de aguas espirituales, después que él fue quitado de la escena, los incrédulos dentro del mismo mensaje comenzaron a cerrar los pozos. Amén, amén. Comenzaron a condenar los pozos, a llenarlos de tierra. Ya no hay más revelación. No había más revelación. Comenzaron a deshacerse de los pozos. Gloria a Dios. Oiga lo que dice aquí la escritura y dice: y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, en los días de Abraham, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Cegado significa, hermano, cerrar, condenarlo, pero repleto de tierra. Sí. O sea, que no exista más esto. ¿Con qué? Con incredulidad. Esta gente hoy, en el orden espiritual, estos pozos espirituales, 7 sellos fueron abiertos y comenzaron después de un tiempo a llenarlos de tierra, hablándolo espiritualmente. ¿Tierra de qué? De razonamientos carnales. Repletaron los pozos de razonamientos carnales. Estaban deshaciéndose de los pozos que nuestro padre Abraham había abierto y dejó abierto. Miren, el padre Abraham dejó abierto para su simiente Isaac, Sí, amén. pero vinieron los incrédulos y habían cerrado los pozos. No había más agua. Sí. Y dice más adelante que eran aguas, dice que eran aguas vivas, dice la escritura. Buen agua. Tipo del Espíritu Santo, del fluir del Espíritu. Amén, amén, amén. Entonces sigamos leyendo y dice el verso que sigue: todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días,
los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech, oiga, Abimelech era el propio rey, él es un tipo, Abimelech es un tipo de líder en el tiempo presente. Entonces dijo Abimelech a Isaac, al elegido, apártate de nosotros. Oiga, recuerden, cuando él llega, Abimelech lo recibe con brazos abiertos. Él lo recibe, hermano, amistosamente. Tuvieron compañerismo, tuvieron un gran compañerismo, así como lo tuvieron ellos con nosotros. Sí, así. Tuvimos un gran compañerismo. Sí, amén. Mientras Dios no nos había empezado a enriquecer, ellos estaban contentos con nosotros en sus morgues, armonizados porque Dios no había empezado a enriquecernos. Pero cuando Dios empezó a enriquecer a su siervo Isaac, este patriarca, y fue enriquecido y próspero y poderoso, entonces Abimelech le dijo, mejor sepárate de nosotros. En otras palabras, ¿qué hizo? Lo corrió. Sí, amén, amén. Lo echó fuera. Le dice, ya no te queremos aquí entre nosotros, mejor sepárate de nosotros. Pueden ver, hermano, allí el cuadro perfectamente. Amén, 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 amén. Que estamos hablando de cosas espirituales. Que era un celo, eso representa un celo religioso, envidia y celo religioso para el tiempo presente. Y cuando Dios comenzó a nosotros a prosperarnos espiritualmente, y Dios comenzó a enriquecernos espiritualmente con entendimiento divino, entonces nos dijeron aquellas iglesias donde estuvimos, mejor váyanse de aquí. Aleluya. Si ustedes siguen con esas cosas, mejor retírense de aquí. Y nos corrieron, así como Abimelech corrió a Isaac. Así es, sí, Señor. De la misma manera. Sí, amén, amén, amén. Por Porque favor. ya no soportaban el enriquecimiento Gracias, Señor. de parte de Dios para su siervo Isaac. Es lo mismo que pasó con nosotros en un orden espiritual. Y sigue diciendo, y todos los, le dijo, versículo 10, estamos en el 16, entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Bendito Dios. Solo por eso. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gera y habitó allí. Y volvió, oiga, verso 19, 18. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían sellado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Están cantando, hermano. Viene el hijo de la promesa. Después que los incrédulos habían cerrado los pozos, no habían ya aguas vivas. No. Tipo, hermano, de la revelación que contenían los 7 sellos. ¿Qué contenían los 7 sellos? Los 7 sellos contenían 7 truenos. Amén, amén. Los truenos están contenidos en los 7 sellos. Y era la plenitud del misterio de Dios. Pero los incrédulos, los filisteos del tiempo presente, comenzaron a cerrar los pozos, que no fluyera más agua de esa agua. Amén, amén. Pero viene Isaac cuando se separa de Abimelech. Dice que la Biblia aquí, que él comenzó a cavar los pozos nuevamente, que su padre había hecho en su día y que los incrédulos lo habían cerrado. Sí, amén. ¿Qué me está diciendo esto? La revelación continuó. Amén. Los pozos que habían sido cerrados, sellados, tapiados con tierra, vino la simiente de Abraham, Isaac, y comenzó a remover los pozos, a cavar los pozos. Es exactamente lo que la simiente de Abraham está haciendo hoy. Así es. Estamos cavando nuevamente los pozos. Después de un cierto tiempo que ellos estaban, hermano, completamente cerrados los pozos. O sea, no había revelación. No había revelación. Todo estaba en conceptos naturales, carnales de la mente de los hombres. Y luego dice el mismo verso 18. Y volvió a abrir Isaac. Qué precioso es. Isaac era el de la promesa. Ustedes son los de la promesa. Amén, amén, Isaac amén. representa al elegido en el tiempo del fin aquí. Gloria a Dios. Y es el elegido el que vuelve a abrir los pozos. Sí.
¿Qué contenían estos pozos? Agua. ¿Qué clase de agua? El agua de los 7 truenos. La plenitud para ser raptado. Gloria a Dios. Qué glorioso es la palabra abierta. Qué preciosa, qué sabrosa es la Biblia siendo abierta espiritualmente. Aleluya. Y dice, Gloria a Dios. Aleluya. y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo ¿de qué? De aguas vivas. Oiga, hermano. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas. ¿Saben qué representa esas aguas vivas? Primera etapa. Primera etapa, porque la primera, segunda y tercera eran aguas vivas. Era el mismo Dios, pero en 3 etapas. Y aquí donde surge la primera etapa del ministerio del Señor. Y dice, y encontraron un pozo de aguas vivas. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Oiga, estaban reclamando el agua, los filisteos. Ellos dijeron, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. O sea, en esta primera etapa del ministerio, ellos entremetieron sus narices y comenzaron a imitar la cosa original, y hubo manufacturaciones, porque era la primera etapa. El primer pozo, ellos pelearon el agua. Eso dice la Biblia, pelearon el agua del primer pozo. Sí. Pero sigan el otro versículo, el 21. Y dice, y abrieron otro pozo. Y abrieron otro pozo. Y también riñeron sobre él, segunda etapa. Y llamó su nombre Signa. Signa, el segundo pozo. Ustedes saben, primera etapa y segunda etapa hubo imitaciones. Claro que sí. Estos hombres religiosos podían meter sus narices y podían manufacturar primera y segunda etapa. Estamos hablando de gente dentro del mensaje. Primera y segunda etapa. Pero dice el verso 22, y se apartó de allí y abrió otro pozo, tercer pozo. Y abrió otro pozo y no riñeron. Miren esa palabra, y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehoboth. Y dijo, porque ahora el Señor nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Capten esto, hermano. En el tercer pozo dice la Escritura, y no riñeron. O sea, no pudieron, hermano, manufacturar, no pudieron reclamar que era pertenencia de él en el tercer pozo. Y dice, y se apartó de allí y abrió otro pozo, un tercer pozo. Y no riñeron sobre él. Hermano, ¿quién mete la mano en la tercera etapa? ¿Quién puede meter la mano para manufacturar la tercera etapa? No puede. Esto tiene doble aplicación. Aparte que representa, hermano, primera, segunda y tercera etapa que no puede ser imitada, también representa primer pacto, segundo pacto y tercer pacto que tampoco puede ser imitado. En el tercer pacto no puede entrar nadie que no sea simiente original de Dios. Nadie puede entrar en este tercer pacto. Amén, amén, amén. ¿Se fijaron cómo ellos echaron pie atrás? Y dice la Biblia, ya no riñeron. Con el tercer pozo, ya no riñeron. No tuvieron palabras para levantarse y reclamar esa agua. No pudieron. Todo está aquí en la Biblia, hermano, en tipo y sombra para nosotros en este día que estamos viviendo. En este tercer pacto no entra todo el mundo porque se llame del mensaje. En este tercer pacto entrará únicamente, hermano, la simiente que ha sido de promesa. Únicamente. Gloria a Dios. Entonces dice, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre. Hay otro detalle en este tercer pozo. Y llamó su nombre Rehoboth, 7 letras. Rehoboth con H intercalada. ¿Se fijan ahí en la Biblia? Con H intercalada, Rehoboth, 7 letras. Hermano, es un tipo del séptimo sello.
el propio Cristo, el propio Señor, la propia palabra, el séptimo sello, el tercer jalón. El tercer jalón es Cristo Sí. en plenitud. Y ahí está la H. Ahí está la H. ¿De quién? De Elohim. Su nombre siendo manifestado en el tercer pacto, Sí, así es. en el tercer jalón. Gloria a Dios, aleluya. Qué tremendo. Sí. Aleluya. Y luego dice, y dijo, porque ahora el Señor nos ha prosperado. Oigan estas palabras. Él está hablando de prosperidad física, pero nosotros estamos viendo con ojos espirituales. Sí. Él hoy nos ha prosperado espiritualmente. Claro. Nos ha enriquecido espiritualmente. Nos está fortaleciendo espiritualmente. Y dice Isaac, y dijo, porque ahora el Señor nos ha prosperado Sí, Señor. y fructificaremos en la tierra. Oiga, fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba y se le apareció el Señor. Oiga, por segunda vez, se le apareció el Señor aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas. Qué precioso. Porque cuando yo leo que Dios le dice estas palabras directamente a Isaac, me la dice a mí. Sí, Señor, amén. Y ustedes tienen que verse en estas palabras. Amén, amén. Ustedes tienen que tomar esta palabra ustedes personalmente. Que Dios nos está diciendo en esta tercera etapa, no temas porque yo estoy contigo. Aleluya. Amén, amén. Eso nos está diciendo. Y le dice, Toda alabanza. y se le apareció el Señor aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, Sí, tu amén. padre, no temas porque yo estoy contigo Sí, Señor. y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de quién? De Abraham, mi siervo. Aleluya. Mire, Isaac no fue como Moisés. ¿Saben por qué? Porque Isaac fue obediente. Dios se le aparece por primera vez y le dice, no te vayas a otra tierra, sino que te vayas a la tierra que yo te diga. Y si haces eso, yo estaré contigo. Y Isaac fue obediente. Miramos aquí al finalizar esta escritura que se le vuelve a aparecer y le dice, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas porque yo estoy contigo. Le reafirma, yo estoy contigo. Isaac fue obediente. Él fue y cavó los pozos que estaban aterrados. ¿Tipo de qué? De los sellos. Después que fueron abiertos por el padre espiritual nuestro, William Marion Branham, después que él abre los pozos, los incrédulos, los filisteos modernos comenzaron a aterrar los pozos. Pero estaba prometido que la simiente de Abraham recibiría las promesas por causa de su padre Abraham, el que tenía la H, el nombre de Elohim. Y por causa de nuestro padre Branham, el que portaba la H de Elohim, nosotros agarramos las promesas. Y que así como estuvo con el profeta en la séptima edad, estaría con nosotros la simiente elegida de Dios. Amén. Esas son las promesas. Amén, amén, amén. Pero les dije que Moisés fue desobediente. Quiero que miremos, tal vez da tiempo rapidito, con Moisés. Miren lo que pasó con Moisés, hermano. Éxodo, capítulo 4. Éxodo, capítulo 4. Vamos a tratar de hacerlo lo más corto que podamos. Los primeros versículos solo los voy a leer por cortar tiempo. Éxodo capítulo 4 dice, esto habla, hermano, del llamamiento. Dios hace un llamamiento a Moisés, su profeta. Y Dios, hermano, estaba insistente con Moisés. Era Moisés el elegido, era Moisés el llamado. Pero Moisés se aguardió. Moisés, hermano, se aflojó espiritualmente hablando. Y él obró en la voluntad permisiva de Dios y nunca obró en la voluntad perfecta de Dios. Y aquí lo vamos a ver. ¿Cómo es eso? Miren el 4.1 de Éxodo. Dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán. Porque Dios estaba comisionando a Moisés, ve y saca a mi pueblo de Egipto. Y Moisés comienza a decir, he aquí que ellos no me creerán. Primera excusa. Dice,
ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido el Señor. ¿Qué miramos allí? A un profeta poniendo excusas, puras excusas. Y comienza Dios. Dios estaba determinado que ese era su profeta. Y sigue el Señor y le dice, y el Señor dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y toma por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por eso creerán que te ha aparecido el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además el Señor, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Lepra es tipo de pecado. No voy a detenerme allí porque ahí hay símbolos también, pero no lo vamos a detener allí. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne, o sea, sanita de nuevo. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Dos señales. Se fijan ahí que hay dos señales que Dios le dio a su profeta Moisés. Las mismas dos señales que Dios le dio a su profeta William Marion Branham. Dos señales. Y verso 9. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Miren, una señal extra. La agua convirtiendo en sangre. Miren el verso 10. Observa, Dios se está esmerando con su profeta y diciéndole, tú irás. Y diciéndole, si no te creen, harás esto. Y si no te creen a través de esto, harás esto otro. La cosa es que tú irás. Y en el verso 10, entonces dijo Moisés al Señor, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Sabían ustedes que eso era meramente excusas? Miren, era cierto, hermano, que él era tardo de lengua. Cierto era. Él estaba diciendo la verdad. Pero Dios, capten esto, hermano. A Dios le place a usar a hombres que no tengan facilidad de palabras. A Dios le place, hermano, a usar a hombres que tengan dificultades para expresarse. Porque Dios, en esa clase de hombres, Él puede esconderse del mundo. Y Dios estaba, hermano, haciendo uso de su voluntad perfecta para con Moisés. Él era el hombre perfecto, el indicado para la obra, porque él tenía esas dificultades y a Dios le place usar a hombres con esa clase de dificultades. Amén. Para ocultarse de los intelectuales y de los sabios y de los capaces. Sí. Primer punto que miramos allí. Él estaba diciendo la verdad. Él tenía problemas en el habla, pero Dios quería usarlo así. Sí. Y le dice, soy tardo del habla y torpe de lengua. Sí, Señor. Y el Señor le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo el Señor? Dice. O sea, le está diciendo, no hay nada difícil para mí. Él solamente tenía, hermano, que creer. Sí. Él solo tenía que obedecer. Y eso, hermano, que no nos pase a nosotros, porque Dios está tratando con nosotros y muy pronto estará lidiando de una manera más directa con cada uno de nosotros. Sí, y tenemos que tener mente espiritual para decirle a Él amén. Sí. No importa que nos parezca absurdo lo que nos diga, pero hay que hacerlo. Sí, Señor. Amén, amén, amén. Y entonces Él dice, Aleluya. verso 12, ahora pues, oigan, Dios sigue insistiendo con Moisés. Insistiendo Dios con Moisés y le dice, ahora, ¿quién era Moisés para que Dios casi le suplicara? ¿Quién era Moisés para que Dios casi le suplicara?
¿Quién somos nosotros para que Dios nos suplique casi para que vayamos al culto? Nos suplique casi para que leamos. Casi nos suplica Él. ¿Quiénes somos nosotros? Sin embargo, verso 12 le dice, ahora pues, ve y yo estaré con tu boca. Oye, ¿qué más quería Moisés? Yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Saben qué era eso, hermano? Ese versículo 12, táchenlo y pónganle la voluntad perfecta de Dios. La voluntad perfecta de Dios. ¿Saben cuál es la voluntad perfecta de Dios? Es que Moisés hablara directamente desde sus labios al pueblo. Esos labios tartamudos, tardados para hablar, él quería usar esos labios. Dios quería usar esos labios para que le hablaran directamente al pueblo. Y esa era la voluntad perfecta de Dios. Pero miren lo que sucede. Verso 13. Y él dijo, ay Señor, mire otra vez. ¿Se fijan? La flojera de Moisés ante el Dios Todopoderoso. Otra vez le vuelve a decir, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Y prefiere a Él. Amén. Oigan las palabras del Señor ahora. 14. Entonces el Señor, ¿qué cosa hizo? Se enojó contra Moisés. ¿Se fijan? Hermano, Moisés provocó a enojo a Dios. Porque Dios lo estaba comisionando. Dios lo había elegido de antemano. Dios había preparado ese cuerpo, esa persona, toda la personalidad de Moisés, el tardo de lengua, Dios mismo lo había preparado para ese propósito. Porque a Dios le place y le encanta, le fascina usar a hombres que tengan dificultades para expresarse. Porque allí, hermano, Él se esconde de los intelectuales y de los grandes sabios. Él allí puede esconderse. Entonces, en el verso 14, entonces el Señor se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, o sea, de la tribu de Leví, y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, la de Aarón, y os enseñaré lo que hayas de hacer. Ustedes le pueden poner ahí ese versículo, la voluntad permisiva de Dios. Esa no era la voluntad perfecta de Dios. ¿Lo captaron? La voluntad perfecta de Dios era que Moisés hablara directamente al pueblo, porque Dios quería eso. Pero al ver la flojera del profeta, él dice, entonces ahí está tu hermano Aarón, que habla bien. Tú le pondrás las palabras en su boca y yo te diré lo que debes hacer y lo que deben de hacer los dos. Vayan pues. Pero esa no era la voluntad perfecta de Dios. ¿Se fijaron el cambio que hubo allí? Dios tuvo que ceder. Miren todo lo que Dios hace por un elegido. Jamás lo va a desechar. Jamás lo va a condenar. Él cede con su elegido. Pero no es bueno eso. En este tiempo no vamos a tener eso. En este tiempo lo que queremos es ser calibrados con la voluntad perfecta. Así que Moisés se empezó a mover, hermano, bajo la voluntad permisiva de Dios y no la voluntad perfecta de Dios. Y en este mismo versículo 16, no, estamos en el 15. Dice, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la boca suya, y os enseñaré lo que hayas de hacer. En otras palabras le está diciendo, Aarón será tu boca. Eso le está diciendo, Aarón será tu boca y tú serás Dios para él. ¿Lo entendieron ayer, hermano? Y tú serás Dios para él. En otras palabras, era Dios en carne. Era Dios encarnado en Moisés. Pero por causa de la cobardía de Moisés, entonces Dios hizo uso de la voluntad permisiva. Y le dice, te daré permiso que vaya Aarón contigo y él será tu boca. Pero vos serás Dios para él.
Qué amor el que Dios tiene para con el elegido. Le tolera semejantes niñerías. Y es exactamente lo que Él ha hecho con nosotros. Y es exactamente lo que Él está haciendo con nosotros. Aún nos ha tolerado niñería a nosotros. Por amor a sí mismo. Por amor a su nombre. Porque su nombre está en nosotros. Verso 14, el 16. Dice, y Él hablará por ti al pueblo. ¿Se fijan? Esa no era la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios que Aarón hablara al pueblo. No, la voluntad era que Moisés hablara directamente al pueblo. Y Él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca. Y tú serás para Él en lugar de Dios. Ahí está. Moisés era Dios para Aarón. Y Aarón era la boca de Moisés. Pero en la voluntad permisiva de Dios. No era la voluntad perfecta de Dios. Pero en este tiempo, Dios quiere que nosotros sí llevemos a cabo la voluntad perfecta de Él. Tiene que ser, Él está demandando, hermano, que nosotros llevemos a cabo la voluntad perfecta de Él. ¿Entiendes? Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Yo espero que ustedes lo hayan captado. Así es, sí, Señor, gracias. Como Moisés quiso desviar la voluntad perfecta de Dios para con él, por causa de su cobardía, por causa de su flojera. Y Dios no quiere eso de nosotros. Dios no quiere eso de nosotros. Ahora, ¿qué pasó con Aarón? Por cuanto no era la voluntad perfecta de Dios. ¿Qué pasó con Aarón? Más adelantito comenzó a edificar un becerro de oro para el pueblo. Porque esa no era la voluntad perfecta de Dios, era la voluntad permisiva de Dios. ¿Y de qué cosa? Entonces nos conviene aceptar la voluntad perfecta de Dios y no la permisiva de Dios. No acudamos a la voluntad permisiva, no nos conviene, porque más adelante van a haber grandes problemas. Dios, por el amor a Moisés, le toleró y lo envió bajo una voluntad permisiva. Y más adelante viene Aarón y se enreda y le hace un becerro de oro al pueblo para que lo adoren. Idolatría. Entonces, nos conviene que nosotros pongamos más atención a las cosas que Él nos está diciendo. Porque es exactamente el último día que Dios quiere que nosotros tengamos, hermanos, ojos agudos espirituales, oídos agudos espirituales, y nos conectemos con la voluntad perfecta de Él, que está por llevar la conclusión en este día. Él no quiere que nosotros seamos cobardes como Moisés. No quiere eso. Se fijaron a Moisés más adelante lo que hizo. Golpeó la peña. Dice, pues testificó de la debilidad de Cristo. O sea, como que Cristo necesitaba ir 2 veces a la cruz. Eso estaba diciendo Moisés. Miren todo lo que sucede cuando uno se encarrila por la voluntad permisiva y no la voluntad perfecta. Si él se hubiera conectado, hermano, y se hubiera encarrilado en la voluntad perfecta de Dios, ni Aarón hubiera hecho el becerro de oro y se hubiera evitado muchos problemas. Seguro que sí. Porque en la voluntad perfecta de Dios no hay diablo que pueda hacernos frentes. En la voluntad perfecta de Dios, hermano, no hay nada que pueda estorbarnos. Cualquiera que se nos ponga en medio será aniquilado. No importa el diablo que sea, será, hermano, aniquilado en la voluntad perfecta de Dios. Ustedes saben, Pablo estaba en la voluntad perfecta de Dios. Era un reo, Pablo. Iba preso hacia Roma. Y ustedes saben en el camino lo que le pasó. Una víbora venenosa se le pegó. Pero él estaba, hermano, encarrilado en la voluntad perfecta de Dios, Pablo. Y dice que solo sacudió a la víbora y todos los hombres estaban esperando que cayera muerto porque nadie podía sobrevivir a ese mordisco de serpiente. Y pasó 1 hora, y pasó más tiempo y nada. Querían adorar a Pablo, querían que él era Dios mismo. ¿Por qué? Porque él estaba conectado en la voluntad perfecta de Dios. Nos conviene encarrilarlo en la voluntad perfecta de Dios. Nos conviene. Amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga. En su nombre. Vamos a orar por el mensaje, hermano.
Y también, hermano, vamos a orar por los hermanos que están, la hermana Hazel, el hermano está cumpliendo años y están también de aniversario de boda. Amén, amén. Vamos a orar, hermano, también después del mensaje oramos por ellos. Y recuerden que este domingo es allá en la casa de los hermanos, Amén. celebrando la actividad siempre. Amén, amén. Amén. Pastor, ya te das un poco de Sí, relato con fiebre. fiebre. Alexa, oramos por Alexa, amén. También por nuestra hermana Victoria. Amén, amén. Amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, Soberano, Rey de Reyes, Señor, el Dios único, el Dios vivo, el Dios viviente, el Dios eterno, el que es, el que era, el que ha de venir y el que ha venido ya, Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos infinitas gracias, Señor, por el abrir de las escrituras, Padre. Gracias, Señor amado, por hablarnos desde la palabra escrita, Señor. Gracias por hablarnos, Señor amado, de diferentes maneras, Señor. Gracias por venir hablando a esta pequeña manada, Señor, e encarrilándonos, Señor, en la voluntad perfecta tuya. La voluntad perfecta para la hora, Señor, debe de ser acatada, Padre. En medio de tantos obstáculos, Señor. Así como lo tuvo su siervo Isaac, el patriarca, Señor. En medio de tantos obstáculos, en medio de tanta incredulidad que le rodeó, Señor. Pero él pudo ser prosperado, grandemente enriquecido, Padre. Un tipo de lo que usted estaría haciendo en este último día con la simiente predestinada, Padre. Yo bendigo la palabra, Señor. Bendigo este glorioso pilar de fuego, el cual se hace manifiesto en cada servicio para abrirnos las escrituras, Señor, y traer el alimento a tiempo, Señor, Dios de la gloria, y proveernos el alimento, porque usted dijo, Señor, que no nos dejaría huérfanos, que vendría a nosotros. Usted dijo, Señor, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Padre, sea usted aparejando, Señor, con más palabras. Bendigo, Señor, esta gloriosa palabra, y sea usted abriéndola más. Así mismo, Señor, en esta hora vengo bendiciendo, Señor Dios Todopoderoso, a nuestros hermanos, Señor, aquí, Señor. Nuestra hermana Hazel, Señor amado, cumpliendo años, Padre. Que ella pueda, Señor amado, Señor, estar en pleno gozo, Señor Dios de la gloria. Señor, contenta, Señor amado, sabiendo que usted le ha permitido un año más de vida, Padre Celestial. Sea usted bendiciendo su alma, Señor, en gran manera, Padre. Yo bendigo este matrimonio, Señor amado, el cual está cumpliendo un aniversario más, Señor. Oh, Padre, con luchas, con batallas, Padre, pero usted no los ha soltado, Padre. No los ha dejado solos, Señor. Padre, te bendecimos, Señor. Bendecimos su palabra por todas estas cosas, Señor, Dios de la gloria. Gracias por haberle proveído un año más de vida a nuestra hermana, Señor. Y por haberle permitido un año más, Señor amado, de matrimonio, Señor, Dios de la gloria. Así mismo, Señor, ahora venimos hablando y declarando palabras, Padre, a favor, Señor amado, de nuestra hermanita, Señor, Dios Todopoderoso. Esta niña, Señor, Dios amado, la cual ha sido, Señor amado, bien atenta, Señor, Dios Todopoderoso. A pesar de su corta edad, Señor, Dios de la gloria, ella, Señor amado, le gusta, le fascina estar en los cultos, en los servicios, Señor. Padre, yo bendigo la vida de Alexa, Padre, y le ordeno a ese espíritu de inmundo, de fiebre, de calentura, de infección, lo que sea, le ordeno que salga de la vida de ella por el poder de la palabra. En el nombre de Branham, ordeno la sanidad divina de ella, Señor. Padre, así mismo venimos hablando palabras a favor de nuestra hermana Victoria, Señor. Esta pequeña anciana, Padre, Señor Dios Todopoderoso, en sus manos, Señor amado, la colocamos. En sus manos, Señor amado, ella está puesta, Padre. Señor Dios Todopoderoso, yo declaro palabra a favor de ella, Señor. Señor, no hay nada imposible para ti. Usted puede restaurar por completo, Padre, la salud de ella, Padre Celestial. Si es su voluntad, Señor Dios amado, sea restaurada por completa, porque no hay nada imposible para usted, Señor. Nuestra fe, Señor amado, mi fe me dice que ella puede ser restaurada completamente, no importando lo que los médicos hayan dicho, Señor Dios de la gloria. Si esa es su voluntad, Padre Celestial, oh Dios Todopoderoso. Y si su voluntad, Señor, es llevársela allá, Señor,
Si su voluntad es llevársela, Señor amado, a descansar, Señor, no permita que ella sufra más, Señor. En esta preciosa noche, Señor, estamos declarando estas palabras, Padre Celestial, a favor de nuestra hermana Victoria, Padre. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Precioso eres, Señor, maravilloso eres, lindo eres, Señor. Sea usted proveyendo más y más y más alimento espiritual, Señor, para la gloria de su nombre y para la edificación de nuestras almas. Amén, amén. En el nombre revelado por 7 truenos, franja. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermano. Amén, amén. Nuestro hermano Giovanni con nosotros. Amén. Dios bendiga su palabra. Amén, amén, amén. Vamos a cantar este canto para ser despedido. La sangre fue yo sé. Amén. Amén. La sangre fue yo sé. La sangre fue yo sé. La sangre fue yo sé. En ti. Perdido yo me di. Hacer mucho por ti. La sangre fue yo sé. En ti. Me tiene otra vez. Me tiene otra vez. Me tiene otra vez por ti. Perdido yo me di, hacerlo por ti, la sangre que yo te pedí. Los buenos fueron sí, los buenos fueron sí, los buenos fueron sí, en ti. Perdido yo me di, hacerlo reveló, para llevarme a la resurrección. Perdido yo me di, hacerlo reveló, para llevarme a la resurrección. Yo le pido, hermano, estamos despidiendo. Amén. Amén. Dios te bendiga. Amén, amén.